presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. A continuación, me es grato presentar a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, quien es profesora investigadora de la UNAM, quien nos va a hablar acerca de la tecnología e investigación científica en el campo petrolero. La doctora Ana Paulina obtuvo el grado de licenciatura y doctorado en la Facultad de Química y el Instituto de Química de la UNAM, respectivamente. Durante su posgrado realizó una estancia de investigación en la Universidad Masaryk en la República Checa. Posteriormente llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, en el grupo de Jeffrey Long del Departamento de Química. Tras su regreso a México en 2013, trabajó en las áreas de ingeniería de yacimientos e instalaciones superficiales como especialista técnico y consultora en lo que se conocía como gerencia de proyectos y desarrollo Ayatzil Tekel Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde marzo de 2016 es profesora de carrera en tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Petrolera en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Es la primera mujer en ocupar este cargo en 90 años desde la creación de la carrera. Ha impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado y fundó el Laboratorio de Interacción Roca, Fluido y Fluido-Fluido en el Departamento de Ingeniería Petrolera en la UNAM. Es la primera mujer, fue coordinadora de la carrera de Ingeniería Petrolera de enero de 2019 a enero de 2020. Sus líneas de investigación incluyen evaluación de la formación de incrustaciones inorgánicas y su relación con la corrosión, formación y estabilidad de emulsiones para la producción y transporte de hidrocarburos, almacenamiento geológico de dióxido de carbono para la reducción de emisiones de CO2 y la evaluación de nanopartículas, método potencial de recuperación mejorada de hidrocarburos. Bienvenida, doctora Ana Paulina. Adelante con su presentación, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que puedan escucharme sin ningún problema y también ver mi pantalla. Como ya les comentaron, sobre el título de plática va a ser un poquito distinta a las presentaciones previas que hemos escuchado. Sin embargo, voy a tomar algunos puntos y algunos comentarios que se han visto también a lo largo de las ponencias pasadas. Bueno, me gustaría empezar con esta frase: los ingenieros petroleros hacen que el mundo funcione. En lo particular, ¿no? Ya siendo yo química, me parece un poquito limitada esta expresión, y a mí me gusta cambiarla por los profesionistas de la industria de la industria del aceite y gas hacen que el mundo funcione. Y en mi opinión esto no puede ser más cierto, ya que, pues como lo hemos visto, no podemos imaginar el mundo, no podemos imaginar nuestra vida diaria sin la presencia, ¿no? Sin tener a la mano todas las aplicaciones con las que contamos gracias a los hidrocarburos. Entonces, en esta infografía que fue publicada por la Asociación Internacional de Productores del Aceite y el Gas, vemos nada más 72 aplicaciones del petróleo, ¿no? En nuestras vidas diarias, y podemos ver, como ya se mencionó, que hay una gran aplicación de derivados de los hidrocarburos en el campo. Incluso las energías que se dicen renovables, ¿no? O limpias, pues también requieren ciertos insumos para funcionar, ¿no? Nos vamos a las aplicaciones médicas, los cosméticos, la ropa, ¿no? Y en este sentido, pues quiero resaltar que cuando hablamos de hidrocarburos, de combustibles, pues no nada más va hacia la generación de electricidad o para el transporte. Tiene otras aplicaciones muy, muy variadas, sin las cuales pues no podríamos concebir la vida como la vivimos, ¿no? Hoy en día.
Entonces, para poder tener todos estos derivados y todos estos productos a nuestro alcance, pues es necesario pasar a través de toda la cadena de producción de hidrocarburos que va desde la exploración, diseño y producción hasta llegar a la distribución, refinación y posteriormente petroquímica y la comercialización de los hidrocarburos. Específicamente en la parte de exploración, diseño y producción, podemos resumir, ¿no?, que hay 5 áreas generales, las cuales podríamos pensar que abastecen de insumos, ¿no?, se abastecen de insumos entre sí para poder llevar a buen término el desarrollo y el funcionamiento de diferentes proyectos. Sin embargo, más que pensarlo como una línea, es bien importante, ya se ha mencionado también, pensar como en un trabajo integral, donde estas áreas van a participar de manera interrelacionada, trabajando en equipo y manteniendo una buena comunicación para, como mencioné anteriormente, estos proyectos lleguen a un buen término. Muy bien, entonces, en el caso específico, ¿no?, de áreas de oportunidad, ¿no?, ¿qué hay que hacer? Ya nos han puesto, también los expositores pasados nos plantearon la situación actual, ¿no?, que se vive en México, y a mí me gustaría ir un poquito más adelante, como qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son esas áreas de oportunidad que podemos explorar los profesionistas del área del petróleo y gas, de la industria, para mantener, ¿no?, o para tener la suficiencia, ¿no?, la independencia energética de la que se han estado hablando ya en otras pláticas. Entonces, el primero es justamente la explotación, la exploración de yacimientos no convencionales. Ya se mencionaron algunos, como lo fue el aceite y el gas de lutitas. También hay que pensar en otros temas como los hidratos de gas de metano, las minas o las vetas no explotables de carbón, entre otros. Además de esto, y también es algo que ya se empieza a ver, hay industrias que ya están integrando energías renovables en las operaciones de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, se utiliza la fuerza del viento ya para producir energía eléctrica costa afuera y abastecer a plataformas de energía o también en operaciones de perforación. Además, también se crean ya granjas solares en el desierto, por ejemplo, para capturar el vapor de agua del ambiente, y ese vapor se utiliza como método de recuperación mejorada para incrementar la producción de aceite. Otra de estas áreas de oportunidad pues consiste en la exploración de métodos de recuperación mejorada, que como ustedes ya saben, pues consiste en el uso de gases, agua, incluso algunos químicos, ¿no?, de manera general. Y finalmente, y este es el tema del que les voy a hablar principalmente durante mi plática, es la implementación de la tecnología CCUS. Antes de pasar a la definición de la tecnología CCUS, me refiero, ¿no?, al almacenamiento de dióxido de carbono en campos petroleros exhaustos, al uso de dióxido de carbono para incrementar la producción de hidrocarburos, es un método de recuperación mejorada, o bien al almacenamiento geológico de CO2 en otros yacimientos no petroleros. Entonces, aquí quiero resaltar que este último punto pues requiere del expertise, de las capacidades del ingeniero petrolero, bueno, todos en general, pero resaltar sobre todo que aunque no es como tal para producir hidrocarburos, es necesario, se requiere de las capacidades de los ingenieros petroleros. Muy bien. Entonces, esta imagen ya la vimos en una plática anterior, nada más me gustaría resaltar la diferencia entre un efecto de gas invernadero natural y un efecto de gas, un efecto G o un efecto de gas invernadero aumentado por las actividades antropogénicas, es decir, humanas. Entonces, la cantidad de emisiones que nosotros estamos produciendo y que se van a la atmósfera a lo largo de los años han incrementado de una manera importante. Como pueden ver en esta imagen, hay más de un gas de efecto invernadero. Sin embargo, solemos utilizar el dióxido de carbono como un gas de referencia debido a que es el gas que se produce en mayores cantidades. De hecho, el vapor de agua también funciona como un gas de efecto invernadero, y cuando hablamos del efecto Hale de manera natural, pues este efecto es necesario para mantener la vida en el planeta.
cuando esa concentración de gases de efecto invernadero incrementa de una manera importante, y como ya se mencionó, esa radiación solar que entra hacia la Tierra y después trata de salir, ¿no? Reflejándose hacia el espacio exterior, no puede porque hay una gran cantidad de gases de efecto invernadero que le impiden esa salida. Entonces, al no poder salir de la atmósfera esta radiación, se reemite hacia la Tierra y eso es lo que va produciendo el calentamiento global. Aquí hay unos datos, ¿no? Cuando hablamos de aumento en el calentamiento, pues es importante definir, ¿no? En números, cómo ha crecido la cantidad de este gas que vamos a tomar de referencia, que es el dióxido de carbono. Hace algunos años, cuando preparé una plática sobre el tema, en 2017 para ser exactos, encontré reportado en la página de la NASA que las emisiones de CO2 eran de 406 partes por millón y que se estimaba en la atmósfera, y que se estimaba un aumento de la concentración de este gas en la atmósfera de 1 parte por millón cada año. El día de ayer volví a revisar esta cifra y al abril del 2021, 4 años más tarde, esa concentración ha aumentado en 10 partes por millón. Entonces, estamos aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera al doble de lo que se estimaba en el 2017. Entonces, esta acumulación de gases de efecto invernadero, este calentamiento global, y también ya se mencionó antes, pues ha traído como consecuencia pues desastres naturales bien importantes como los que vimos en Texas, ¿no? Hace algunos meses, o el incendio en agosto, si no me recuerdo, en California, como el más grande de toda la historia del país. Y en este mapa, donde muestro los desastres naturales o climáticos más costosos en el 2018, pues nos muestra de manera muy gráfica las dos consecuencias del calentamiento global. Hay personas que pueden opinar y decir, bueno, es que si de verdad se está calentando la Tierra, ¿por qué estamos teniendo tantos huracanes? ¿Por qué estamos teniendo nevadas donde no había? Y bueno, pues esto se puede explicar, justamente voy a tratar de resumirlo. En el caso de los huracanes, la temporada para que esto se den va desde principios de junio hasta finales de noviembre. Y en esta época la temperatura del océano alcanza los 26 grados centígrados. La temperatura promedio del océano es 17 grados centígrados. Entonces, cuando alcanza esta temperatura, comienza a evaporarse el agua y se empieza a hacer una mezcla entre de este vapor de agua caliente con el aire más frío, y entonces desde el Ecuador y por efecto de la rotación de la Tierra se empiezan a generar estas tormentas que empiezan a agarrar más fuerza y se vuelven huracanes, y entonces llegan por la costa este de Estados Unidos. Por el otro lado, en la costa oeste, ¿qué es lo que pasa? Se han visto pues más incendios, están justamente de esta parte de Estados Unidos, y esto en gran medida se atribuye al derretimiento del Ártico, que está cambiando las corrientes del aire también, y entonces promueve sequías muy intensas. En este caso, ya no se permite, con este cambio de las corrientes, ya no se permite que se almacene o que se quede la humedad que normalmente se quedaba en esta zona. Entonces, al ser una zona o volverse una zona completamente seca, pues la temporada de incendios ha pasado de 5 meses a todo el año, ¿no? Aproximadamente, y se ha visto que estos incendios han cobrado muchísima fuerza, son muy agresivos, porque hay tornados de fuego que alcanzan velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir estos gases de efecto invernadero y los efectos que tienen en el medio ambiente? No hay una sola solución. En estos momentos es muy importante, y como se ha dicho, trabajar de manera integrada y hacer equipo y un frente para trabajar por diferentes frentes y tratar de mitigar estos efectos. Entonces, uno de ellos es reducir el consumo de combustibles fósiles, otro es impulsar el uso de energías más limpias y renovables, y finalmente es implementar la tecnología CCUS, que es de las que les hablaba hace algunas diapositivas.
Ahora sí, la tecnología CCUS abarca estos 4 puntos que es captura, transporte, almacenamiento y monitoreo. Esta captura es muy importante destacar que es la captura de fuentes fijas, derivada de actividades humanas. Estas emisiones se capturan y se van a transportar hacia un lugar, hacia un yacimiento o reservorio, donde se pueda almacenar geológicamente y a largo plazo estas emisiones de dióxido de carbono. Y finalmente, pues los proyectos se tienen que monitorear y se da un tiempo de vida media de estos proyectos de alrededor de 30 años. Muy bien. Entonces, ¿qué opciones de almacenamiento geológico hay? Pues hay varias. Aquí en esta diapositiva solamente voy a mostrar 4. La primera son las formaciones salinas, que son rocas que se encuentran a grandes profundidades, y se encuentran saturadas de agua salina, de salmueras. Se estima que estas tienen una capacidad importante de almacenamiento de dióxido de carbono. Otra opción de almacenamiento son las minas o vetas de carbono explotables, donde se hace un intercambio, se inyecta dióxido de carbono y se produce metano, que es un combustible que puede ser aprovechado. O bien también tenemos los yacimientos de petróleo y gas. En este caso, esta opción ha probado ser, pues por muchos millones de años, una opción muy adecuada para el almacenamiento de fluidos. También tiene una gran capacidad y en este caso, pues como lo hemos mencionado, pues se puede utilizar para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos. Y finalmente está la mineralización en rocas, específicamente rocas volcánicas, también conocidas o mejor conocidas como basaltos. Entonces, en este caso, el dióxido de carbono va a interactuar con la roca, se fija a la roca y produce minerales carbonatos para quedar almacenado permanentemente en forma sólida, en forma de roca. Muy bien. Entonces, todas estas opciones de almacenamiento que les mostré no se quedan en el libro. De hecho, muchas de estas opciones se han probado en el mundo y son proyectos CCUS que están vigentes y funcionales al día de hoy. En esta tabla se están recopilando los 28 proyectos CCUS que están funcionando. En azul son aquellos que se utilizan para recuperación mejorada de hidrocarburo. En anaranjado, aquellos que se utilizan como almacenamiento geológico en formaciones geológicas diversas. Y finalmente en amarillo, aquellos que el CO2 donde se inyecta en acuíferos salinos. No estoy incluyendo proyectos en planeación, construcción o suspendidos. Y cabe destacar que Estados Unidos tiene pues yacimientos importantes de dióxido de carbono que se utilizan para incrementar, ¿no? La producción de hidrocarburos de sus campos. En esta tabla tampoco están incluidos esos campos. Entonces, aquí estoy incluyendo estos proyectos que buscan la captura de fuentes fijas de dióxido de carbono, se transporta y se almacena, ya sea para un almacenamiento permanente o también para su uso posterior, como es la recuperación mejorada de hidrocarburos. Pueden ver que de estos 28 proyectos, la mayoría se utiliza para recuperación mejorada de hidrocarburos y data desde 1982 hasta 2020. Hicimos esta revisión en febrero de este año. Y pues las capacidades de almacenamiento varían, siendo los proyectos más pequeños, donde tienen una capacidad de almacenamiento de 0.1 megatoneladas por año. Entonces, cuando ponemos esto en términos, ¿no?, de referencia de cuántas emisiones de dióxido de carbono nosotros estamos emitiendo a la atmósfera y cuánto están apoyando estos proyectos para la reducción de esas emisiones, pues tenemos aquí los datos de la Agencia Internacional de Energía, donde publicaron que en el 2020 se emitieron cerca de 30.6 gigatoneladas de dióxido de carbono y eso representó un 8% menos que en el 2019. ¿Por qué? Derivado de la pandemia. Entonces,
Estos proyectos, si sumamos la capacidad de almacenamiento que tienen, suman 43.56 megatoneladas por año, es decir, el 0.14% de las emisiones. No está mal, pero todavía hay mucho por hacer. Ahora, si se dan cuenta, en esta tabla no hay ningún proyecto de almacenamiento geológico por mineralización en rocas. Entonces, me gustaría comentar aquí un poco al respecto y la mineralización puede dividirse en dos tipos. Una mineralización que se lleva a cabo en la superficie y esta pues se ha probado con el uso de cenizas, rocas superficiales, residuos de minería o de la industria del acero. Entonces se hace fluir dióxido de carbono para producir carbonatos y que el CO2 quede atrapado de forma permanente. Sin embargo, a pesar de que hay diferentes variantes para poder llevar a cabo la mineralización en superficie o ex situ, esta carbonatación requiere de altas temperaturas o de aditivos para acelerar el proceso de manera eficiente, por lo que hasta ahora la implementación a gran escala pues no ha sido del todo exitosa. Se ha propuesto recientemente que la mineralización en el subsuelo o mineralización in situ puede ser una opción para vencer estas barreras y que se pueda llevar a cabo el escalamiento de estos proyectos a nivel comercial. Hasta la fecha hay 2 proyectos en el mundo que han probado la mineralización en sitio. Uno es el proyecto que se quedó en prueba piloto de Wallula en Estados Unidos y el segundo es el proyecto Carbfix en Islandia. En el 2014, se llevó a cabo la primera prueba piloto y se inyectaron 200 toneladas de dióxido de carbono. En cuestión de un año se observó que el 90% de estas 200 toneladas se mineralizó y se fijó como carbonatos en el subsuelo y hasta la fecha no se han detectado ningún tipo de fugas. Entonces, dados los resultados de esta prueba, entonces se escala este proyecto y a la fecha se tienen 67,000 toneladas métricas inyectadas aproximadamente. Este dato lo chequé el día de ayer también. Ustedes pueden seguirlo a través del sitio del proyecto. Y cuando pasamos estas toneladas métricas a megatoneladas, pues en toda la existencia de este proyecto se han inyectado apenas 0.67 megatoneladas de dióxido de carbono. Entonces, si ponemos en perspectiva con los proyectos CCUS a escala comercial que les mostraba anteriormente, pues este proyecto va por buen camino, pero todavía falta para que pueda entrar en esa tabla y ser considerado un proyecto comercial de CCUS. Entonces, en este aspecto me gustaría platicar un poquito más sobre esta tecnología. Las emisiones de dióxido de carbono se capturan de una planta geotérmica. Esta planta geotérmica abastece de electricidad a varias ciudades en Islandia. El dióxido de carbono capturado se lleva a algunos kilómetros de distancia. De hecho, la flecha amarilla se muestra el lugar aproximado, ¿no? Esta es la planta geotérmica y el CO2 se transporta hacia un sitio de inyección donde se va a inyectar en el subsuelo. Las rocas que se tienen en Islandia son rocas volcánicas, son basaltos. El CO2 se inyecta y de manera separada se va a disolver con agua para que se produzcan los carbonatos. Es importante mencionar que también como subproducto, y lo mencionaban en pláticas anteriores, como subproducto de la generación de energía a través de la geotermia, también se produce ácido sulfídrico, azufre, y también esta tecnología se ha probado de manera exitosa. También se ha disuelto el ácido sulfídrico en agua, se ha inyectado y se ha confirmado la formación de sulfatos. Ok. Entonces, para que se lleve a cabo esta mineralización o esta fijación permanente de dióxido de carbono en el subsuelo, es muy importante tener en consideración las condiciones físicas, las condiciones químicas y también cuáles son las características que tiene la roca. Entonces, la primera prueba piloto que se hizo fue inyectar el CO2 a una profundidad no mayor de 400 metros y se alcanzó una temperatura aproximada de los 400 grados centígrados.
Las rocas que se presentan en Islandia tienen una característica que se conoce como básica o máfica y ultrabásica. Entonces, tienen cualidades muy adecuadas para fijar el dióxido de carbono de manera permanente. A raíz de estas investigaciones ha abierto la puerta también para estudiar, ¿no? Con este enfoque a los basaltos, ¿no? Me refiero al enfoque de almacenamiento de dióxido de carbono. Entonces, hay otras regiones caracterizadas con basaltos, con roca de este tipo, y se han hecho estudios de su capacidad potencial de almacenamiento. Algo muy interesante que los autores de este grupo han hecho hincapié y que de hecho ahora están lanzando más proyectos al respecto, es que hay otras rocas reactivas que también podrían ser buenos candidatos para la mineralización de dióxido de carbono. Entonces, entre eso, ¿no? Y en alguna de las publicaciones, pues se menciona, ¿no? brevemente a México, y entonces de ahí también, pensando en cómo podemos comprobar esto, pues entonces, y cómo podemos tratar de evaluar su factibilidad, pues es que nos empezamos a interesar por este tema en el Departamento de Ingeniería Petrolera. Entonces, lo que sabemos, tenemos una cantidad importante de rocas volcánicas, rocas ígneas en México, y estas se encuentran en la faja volcánica transmexicana, pero tiene unas diferencias, unas características bastante diferentes a lo que se observa en Islandia. Como dos características diferentes es la parte de la composición de las rocas, sus propiedades, por un lado, que es diferente, pero por el otro está que en México no conocemos bien los espesores de estas formaciones. Se estima que su volumen de almacenamiento es pequeño, y dado que los espesores con los que se cuenta pues no son mayores a 250 metros, ¿no? Sin embargo, repito, ¿no? La idea de que de que hay otras rocas que pueden ser reactivas y que pueden formar carbonatos y fijar de manera permanente el dióxido de carbono, pues nos ha impulsado a hacer más investigación al respecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? En este caso en esta diapositiva les muestro el mapa de ruta tecnológico publicado por la Secretaría de Energía en el 2014, y en todos estos foquitos de colores a lo largo y ancho del país se observan las diferentes fuentes de emisiones físicas derivadas de diferentes industrias, ¿no? Entonces se incluye la energía eléctrica, la industria del gas, petróleo, petroquímica, la industria del cemento y la cal, la metalurgia, la siderúrgica, etcétera. Entonces, basándonos en la faja volcánica transmexicana y las fuentes fijas de emisión, hicimos un muestreo de algunas muestras de estas rocas ígneas y empezamos a evaluarlas. En diapositivas anteriores las había mostrado así rápidamente. Pues sí, tenemos el basalto, el CO2 se disuelve en agua, se inyecta y por arte de magia aparecen carbonatos o sulfatos. Bueno, el proceso es un poquito más complejo que eso. Voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Nosotros hemos estudiado muestras de roca, láminas delgadas y polvo en el laboratorio para hacer el análisis. Los análisis pues pueden variar, pero van desde unas pocas semanas hasta los 4 meses. Todo depende de las condiciones del experimento que nosotros usamos. Los pasos van desde lavado, secado, pesado, un análisis petrográfico y composicional, y una vez que se llevan a cabo los experimentos con CO2, volvemos a hacer un análisis petrográfico y composicional, y también analizamos el agua. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora? Bueno, pues que los basaltos son sistemas complejos y multicomponentes. Entonces,
aquí es bien importante tener condiciones de temperatura, presión adecuados para que se lleve a cabo la mineralización de CO2. Porque si no se cuidan estos aspectos, pues además de tener la formación de carbonatos, podemos tener la formación de recubrimientos que entonces nos impide seguir fijando CO2, o incluso podemos producir otros productos que también nos inhiben la producción de CO2. La fijación de CO2. Y finalmente, y algo muy importante que tiene este tipo de proyectos, tiene muchísimas aristas, pues es la disolución de metales traza. Como en cualquier proyecto donde se esté inyectando dióxido de carbono y haya presencia de agua, se tiene que tener en consideración las interacciones que puede provocar el CO2 en la roca. Y esto afecta todavía más a las rocas sedimentarias. Pensando en un proyecto de recuperación mejorada, nosotros sabemos que el CO2 en agua produce un ambiente ácido, y los ambientes ácidos pues atacan mucho más fácil a las rocas, a las rocas sedimentarias. Entonces, en este caso, y para finalizar, nosotros probamos, ¿no? Comprobamos que efectivamente el agua está disolviendo la roca. ¿Por qué? Porque en el agua detectamos iones como magnesio, calcio y hierro. Y entonces, ¿qué paso sigue, ¿no? Y al igual que en cualquier proyecto petrolero, ¿no? Y repito, para que este tipo de proyectos pueda ser implementado, requerimos el expertise de los ingenieros petroleros, pues tenemos que pasar por una serie de procesos que va desde la escala nano, pasando por la escala poro y hasta la escala de yacimiento. Entonces, en estos momentos nosotros, después de haber pasado por una escala nano y tenemos que ajustarla todavía, tenemos que seguir trabajando, necesitamos de la información que nos brinda ya la escala a nivel de poro. Entonces tenemos que comenzar con pruebas de simulación para empezar a entender las especies y el comportamiento de los fluidos con la roca. Ahora, todo esto en su conjunto pues nos va a dar, además de la confirmación del almacenamiento de CO2 en el subsuelo, pues también nos puede dar información sobre la evaluación del riesgo ambiental y los posibles problemas que se puedan presentar más adelante. Entonces, hasta aquí espero haber transmitido, ¿no? que este tipo de proyectos, ¿no? en el caso del almacenamiento geológico de CO2, pueden participar, ¿no? Las áreas de geociencias, las áreas de ingeniería de yacimientos, y se empieza a generar una interrelación. Pero este problema, ¿no? Como es un problema de ingeniería, tiene un montón de aristas, y entre esas otras aristas pues también empieza la productividad. ¿Y por qué hablo de la productividad? Bueno, cuando yo les dije que se había detectado que el agua disolvía la roca, les mencioné también que la disolución de CO2 en agua produce ácido carbónico. Ese ácido carbónico, si se pone en interacción con la tubería, puede dañar la integridad, y entonces se va a crear un fenómeno que nosotros conocemos como corrosión. Entonces, la corrosión es un deterioro del material a consecuencia de un ataque electroquímico, y entonces es necesario, para que se dé este proceso de corrosión, es necesario la participación de un metal, de un gas y del agua, ¿no? La temperatura también puede favorecer o retardar este efecto. Y lo que es la industria petrolera, pues este tema es sumamente importante para la industria, atender este tema, ya que además de las pérdidas económicas, pues sobre todo puede derivarse en riesgos a la salud o en riesgos al medio ambiente por accidentes provocados debido a las picaduras o a las fracturas ocasionadas por la corrosión de los materiales. Entonces, para ponernos un poquito en contexto sobre la magnitud de la corrosión, ¿no? Y de la inversión que se requiere, tengo dos ejemplos. Es uno de 1990, es un poco viejito, pero se trata de una planta de inyección de agua. Es una planta de inyección pequeña porque es apenas para 9 pozos, y en 1990 se reportaba que la inversión de operación de esta planta era de aproximadamente $3.892.000. De este monto, el 68% se destinaba para la prevención y control de corrosión.
Un caso más actual, lo tenemos en el programa y proyecto de inversión presentado por Pemex Logística, Hacienda en el 2018, donde propuso 138 millones, poco más de 138 millones de dólares para el mantenimiento, control y prevención de la corrosión. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en perspectiva con las líneas de negocio que tiene Pemex, pues vemos que lo que es logística ocupa una parte pequeñita. Entonces, eso nos puede poner en perspectiva la cantidad de recursos que se requieren en exploración y producción para controlar y mitigar los problemas por corrosión. Entonces, pensando, ¿me importa o no me importa que haya corrosión, qué efecto puede tener el CO2 que se disuelve en el agua? Sí, me importa y me importa mucho. Y también en la Facultad de Ingeniería es algo que nosotros trabajamos y evaluamos el deterioro de diferentes materiales que sometemos a diferentes condiciones corrosivas, salinas y de altas temperaturas. Entonces, muchas veces en muchas de las pruebas podemos observar visualmente cómo se afectan los materiales de manera inmediata. Espero que ustedes desde sus pantallas puedan observar, ¿no?, la diferencia entre el material de arriba y el de abajo. Entonces, en el material de abajo tenemos un ataque bastante considerable por efecto de la corrosión. Sin embargo, no siempre este ataque se ve de manera rápida. Entonces es por eso que combinamos otras técnicas de microscopía para evaluar, ¿no?, en pequeño cómo se van atacando los materiales. Entonces, este material es el mismo de la diapositiva pasada y aunque a primeros principios no se ve dañado, cuando se hace la micrografía se puede observar corrosión por picaduras. Entonces esta corrosión por picaduras pues es muy peligrosa porque no se ve, es, vamos a decirlo así, silenciosa, pero es igualmente agresiva y pues el efecto es el mismo, ¿no? Entonces nosotros evaluamos el crecimiento y la estabilidad de sales o de productos de corrosión sobre las superficies de distintos materiales y esto nos sirve para conocer los efectos que tiene pues de la corrosión en cada material y podemos hacer entonces una selección de materiales adecuados dependiendo de la aplicación que queremos darle, ¿no? Ya sea para almacenamiento de dióxido de carbono o para recuperación mejorada, todo depende de los fluidos que estén en contacto con los materiales y entonces así definir estrategias adecuadas para el control y prevención de la corrosión. Bueno, entonces para terminar, ¿no?, y para hacer que los profesionistas de la industria del aceite y el gas y el petróleo hagan que el mundo siga funcionando, pues yo quiero concluir diciendo que podemos implementar, ¿no?, en este caso la tecnología CCUS, requerimos a los especialistas, requerimos el apoyo de los especialistas de la industria del petróleo y el gas. Se tienen, ¿por qué? Porque tienen las capacidades y los conocimientos y es necesario además pues integrar diversas áreas y diversas especialidades. Y aquí me gustaría retomar lo que se dijeron, no es nada más integrar las especialidades, sino que también hay que integrar y empezar a generar lazos de comunicación entre la industria y la academia. ¿Por qué? Porque tenemos habilidades complementarias y es necesario pues echar mano de estas para poder adaptarnos a los retos actuales y que estos retos pues no sean considerados como una opción. Estos son una necesidad y tenemos que actuar. Y bueno, pues ya como final, también el doctor Luca lo había comentado, hoy es el Día de la Tierra, ¿no? Entonces pues también es un muy buen día para reflexionar sobre los temas que se han expuesto el día de hoy. Entonces quiero agradecer al doctor Rodríguez Lezama y al Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, a mis colaboradores y colegas en la Facultad de Ingeniería y a otros que no estoy mencionando aquí, mis alumnos, al financiamiento y a ustedes por su atención y les dejo mis datos de contacto en caso de que alguien tenga preguntas posteriores o bueno, algún comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Paulina, por su presentación. Hay dos preguntas en la bandeja del chat, me voy a permitir comentarlas. La primera es de Ricardo de Alba, quien comenta que si tenemos tiempo para revertir el calentamiento global, la disminución del consumo de los combustibles fósiles nos permitirá no alcanzar la elevación de la temperatura en 2 o más centígrados a fin de siglo.
Pues es una muy buena pregunta y la verdad, hay los expertos ya empiezan a ser pesimistas al respecto, ¿no? Justamente con la pandemia se vio pues, positivo, ¿no? La reducción de emisiones, pero con la llegada de las vacunas y también con la situación que ha desencadenado la pandemia, pues también la movilidad y el consumo de bienes pues, y de energía empieza a incrementar. Entonces, pues si no revertirlo, pues tratar de frenarlo, ¿no? Y creo que la ingeniería petrolera puede echar mano y puede beneficiarse también de estos esfuerzos, como decía, del uso de energías más limpias y renovables para seguir produciendo, porque no podemos prescindir de los hidrocarburos. Es más, las energías renovables y limpias requieren, ¿no?, también de estos insumos de hidrocarburos para funcionar. Pues ahora sí que es en equipo y todos esos esfuerzos pequeños que podamos hacer nosotros, y por eso también promocionaba el Día de la Tierra, ¿no? Así como apagar luces que no usemos, ahorrar agua, pues finalmente eso también va a impactar poco a poco en una reducción, ¿no? La responsabilidad es de todos, la responsabilidad no es de un gobierno en turno, no es de una institución de investigación o de la industria, es un trabajo común en equipo que toda la sociedad deberíamos estar comprometidos para llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues me uno, ¿no?, contestando la pregunta, me uno a esa perspectiva pesimista donde creo que hemos llegado ya a un punto de no retorno, pero sin embargo, pues podemos trabajar, ¿no?, para tratar de frenarlo un poco. Gracias por su respuesta. El maestro Gustavo Hernández comenta lo siguiente: ¿qué considera usted que hace falta en México para que se pueda ampliar el uso de la tecnología de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono en forma industrial, ya que prácticamente no hay campos petroleros en México con proyectos de recuperación mejorada? Sí, pues creo que lo principal es empezar a generar lazos, ¿no? Entre el gobierno, la industria y la academia, tener pues sesiones de trabajo que nos permitan evaluar las diferentes opciones que puede haber. En el pasado se ha hablado mucho de Cosoleacaque y de 5 presidentes, ¿no?, que es un dióxido de carbono bastante limpio, con una pureza arriba del 98% y que podría usarse perfecto para actividades de recuperación mejorada, ¿no? Es importante también destacar que lo más costoso de esta tecnología CCUS es el transporte. Entonces, eso también puede limitar mucho al desarrollo de los proyectos. Es por eso que nosotros, cuando hacíamos la evaluación, tratamos de encontrar sitios colectábamos muestras acerca de los sitios de fuentes fijas, pensando que también, al ser esa la parte más costosa de todo el proceso, tenemos que trabajar y tenemos que idear opciones para reducir, ¿no?, para reducir esos costos y que se haga más atractiva pues la implementación de esta tecnología. Pero repito, es solo en reuniones de trabajo donde podamos tener el panorama, el abanico completo de posibilidades para poder traer soluciones a la mesa, porque la academia tiene un pedacito de la historia, la industria tiene otro pedazote, ¿no? Y el gobierno pues también tiene que entrarle, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta para poder aterrizar esos proyectos de recuperación mejorada. Uh-huh. Excelente, muchas gracias por sus respuestas y cedo el uso de la voz al ingeniero Marco Antonio Méndez para su comentario final de esta tercera intervención. Muchas gracias, doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, por esta ponencia. Es indudable que la ciencia aplicada para el desarrollo tecnológico es muy importante, no solamente para esta industria, sino para todo el desarrollo del potencial humano. Es en el sentido que la ciencia y tecnología aplicada para esta industria, pues debe traer beneficios
para todos. Muchas gracias por su participación, doctora. Gracias. Muy bien, pues continuando con el programa que tenemos preparado el día de hoy. Yo sé que ya es la hora del hambre, pero vamos a tener paciencia, vamos a tener la última presentación del día de hoy por parte del doctor José Luis Contreras Larios, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos va a hablar acerca del panorama tecnológico de México frente al desafío del óptimo aprovechamiento del petróleo. El doctor Contreras cursó la licenciatura en Ingeniería Química en la ESIQUE, así como una maestría en Ciencias con la especialidad en Ingeniería Química, también en la ESIQUE, así como estudios de doctorado en la UAM Iztapalapa. Su tesis doctoral fue Efecto del tungsteno sobre la estructura y reactividad de catalizadores para reformación de naftas del petróleo. Ha participado en más de 36 proyectos de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo relacionados con el desarrollo de catalizadores para Pemex, así como laborado en diversos puestos como en la Subdirección de Investigación Básica de Procesos, investigador y jefe de departamento, y también ha participado como investigador del Laboratorio de Industrias Negromets, desarrollando nuevos polímeros de la industria hulera, en donde desarrolló 3 patentes entre 1980 y 2011. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en donde ha participado en más de 20 proyectos de investigación aplicada en procesos del petróleo, contaminación ambiental y desarrollo de procesos catalíticos industriales. Bienvenido, doctor José Luis Contreras. Adelante con su presentación, por favor. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. ¿Está presente ¿se ve bien la presentación o todavía no? Ya, perfecto. Perfecto. Si la pone en modo de presentación, por favor. ¿Perdón? Si la pone en modo presentación. Sí. Esta está abajo a la derecha. Sí, perdón. Es que estoy aquí batallando. Un segundito. Uy, problema. Sí, doctor, si se le dificulta, a ver, podemos sí. pasarla así de esta forma. Pues está en la barra roja de hasta abajo. Sí, lo que pasa es que tengo activada la presentación, se me trabó. Perdón, ahorita trataré de... Ok, no se preocupe. Ahorita revive, no se preocupe. Ay. Muchas gracias al doctor Luca Ferrari y al doctor Nicolás Vergara, quienes ya vimos que en el chat compartieron su material, la presentación que proyectaron, y pues es bienvenido todo este material para poderlo colectar y poderlo consultar en algún momento posterior con más calma y detenimiento de estos dos temas que nos han platicado, y sin duda también el tema de la doctora Ana Paula se suma a estas 3 intervenciones que han sido de buen provecho para todas y para todos. Okay, otros nombres que Algo pasa con... ¿Te quedó pasmado? Sí. Puede reiniciar, doctor, su programa, el Power, apáguelo y vuélvalo a reiniciar. Sí, déjame intentarlo. O simplemente fin de presentación y volver a compartir Lo pantalla. que pasa es que no tengo la imagen del Zoom. Es como que la perdí. Bueno, está aquí en perdón. A ver, le voy a ayudar yo a detener la compartición de pantalla. Ya Ahí está. creo Ya está. ahí. Bueno, aquí ya los veo, ¿no? Pero Sí, voy a entonces a share screen, ¿no? Sí, Oye, de con nuevo. el share screen voy a mostrarles a ver, es esta. A ver, ahí ya la ven.
Ya. Allí está iniciando, listo, ahí ya se ve la presentación. Ok, entonces ya podemos empezar. Adelante. Bueno, sí, se ve todo bien, ¿verdad? Si pudiera hacerlo en modo presentación sería mejor, doctor. Claro. Justo, Sí. justo ahí, exactamente ahí. Ahí Pícale creo ahí. Es que Ajá. está medio Ya. lenta. Ok, Ahí está, bueno, ahí está. antes que nada a todos, muchas gracias por la invitación. He estado trabajando un poco sobre esto y bueno, como soy el último, trataré de ser un poco breve en lo que yo tenía planeado. Básicamente lo que me motivó a esta plática es pues el colaborar con los colegas de Politécnico, ¿verdad? Y por pues los antes, como ya ustedes oyeron en mi currículum, pues yo vengo de la ESIQUE, ¿verdad? He estado en varios lugares relacionados al petróleo. Y bueno, aquí tienen ustedes mis datos para cualquier aclaración o contacto. Bueno, entonces la plática se divide en introducción, antecedentes, necesidades tecnológicas, propuestas y conclusiones. O sea, básicamente lo que pretendo no es, bueno, ya reiterar lo que ya se ha dicho, ¿no? Que ganas no me faltan, ¿verdad? Para hablar de cuestiones políticas, pero y yo me voy a centrar un poquito fundamentalmente a las necesidades que un conglomerado institucional ha hecho sobre las necesidades de investigación y desarrollo tecnológico para repuntar o resolver, bueno, la parte fundamental de producción de hidrocarburos, ¿verdad? Pero yo quisiera irme también a tocar un poquito la parte de petroquímica. Bueno, entonces, básicamente lo que les estoy mostrando aquí es este documento que pues que conseguí y que se trata de las necesidades tecnológicas de hidrocarburos. Que bueno, la plática contempla estos 7 puntos, fundamentalmente panorama tecnológico de la industria del petróleo en México, que bueno, gran parte ya se ha dicho, pero bueno, la voy a tocar rápido. La capacidad de refinación de México en función del tiempo, causas del rezago en producción de gasolinas y diésel, balance de productos petroleros, necesidades tecnológicas, balance de pagos y funciones de las instituciones que participan en para resolver el problema de rezago en la producción de hidrocarburos. Empiezo con la parte de antecedentes. Ya de todos es conocido que el agotamiento de los campos petroleros como el supergigante ACAL se inicia prácticamente desde el 2006, aquí se puede ver, ¿verdad? Y a partir del 2009 la declinación se ha mantenido. Existen algunos campos que llevan 30 años en producción y es urgente un aprovechamiento óptimo del crudo y del gas asociado. Otros campos maduros han empezado a declinar. Dadas las últimas noticias, no se ha considerado, creo que aquí bueno, que además es una estimación prospectiva de los últimos yacimientos que creo que se encontraron. Bien, la parte de gas, porque lo anterior fue aceite, o sea, el crudo, ¿verdad? Acá tenemos la parte del gas. Básicamente se ve que en el 2008 aproximadamente se obtuvo el auge y a partir de ahí empezó la declinación. En la cuenca de Burgos y Veracruz, la producción de gas natural empezó a declinar en esta fecha, pero se mantuvo esa declinación hasta aproximadamente 2015. La producción de gas no asociado bajó 60%, la producción de gas asociado bajó a 1061 miles o millones de pies cúbicos días en 2018 y disminuyó un 60%, mientras que el gas asociado, del gas asociado también disminuyó 35%. O sea, en 2019 ambos gases asociados y no asociados fueron a la baja, ¿no? Viene con la exploración y producción de hidrocarburos, la estratégica se enfoca a revertir la caída de aceite y gas. Y se planea, esto es lo que se está planeando para 2024, estas cantidades. Yo voy a tratar de irme un poquito más rápido, ¿no? Por las
o los números, ¿no? La capacidad de refinación. Aquí entonces se nota que la capacidad instalada de las refinerías en México pues es de 1.615 miles de barriles por día. Se ha planteado que para diciembre del 2020 con el plan de rehabilitación se podrá alcanzar un nivel de proceso de 1.070 miles de barriles por día. Es evidente que la inyección de capital en los procesos de refinación aplicando programas de optimización de procesos podrían llevar a Pemex a alcanzar la meta anterior. Esto pues está todavía por verse. Uno de los aspectos importantes que me ha llevado también a platicar con ustedes y externar lo que traigo es las causas del rezago. Las causas del rezago, aquí se ve claramente que Pemex, aquí se tiene en las barras rojas la producción de gasolina, en las grises producción de diésel, y en amarillas en trazos la importación de gasolinas. Obviamente aquí es más que obvio que a partir prácticamente del 2014 ya se superó la producción de gasolinas, ¿verdad? Y pues la importación es preponderante, ¿no? Y bueno, las causas, bueno, se habla de la falta de mantenimiento, las interrupciones en servicios auxiliares, paros no programados por incidentes operativos, manejo del aumento en residuales, porque bueno, todo esto ya lo veremos más adelante si así se alcanza el tiempo, ¿verdad? Disponibilidad de crudo ligero para completar cargas a proceso, la actualización en los modernos sistemas de optimización y control de procesos. Esto es un punto muy importante que se ha desatendido. Yo siento que incluso se puede mejorar y actuar sobre esto. Resultado, baja eficiencia en la producción de combustibles y automotrices. Wow MX.tv. Wow MX.tv.